llamo UNAD por sus siglas. Soy estudiante de Tecnología en Regencia y Farmacia. A continuación voy a hacer referencia al trabajo número 6 del curso Introducción a la Regencia. A continuación voy a hacer una breve situación, una breve explicación, como comúnmente se dice, a mi exposición al desarrollo del tema. Una introducción del pasado hacia el presente. Los medicamentos han tenido una revolución muy grande si nos damos cuenta que el enorme trayecto que ha tenido sobre su historia. Empieza desde los principios de la era de piedra o desde los primeros seres humanos aparecidos en la faz de la Tierra, ya que desde su principio el ser humano siempre se ha dedicado a buscar cosas nuevas, siempre se ha dedicado a obtener diferentes medios como sobrevivir, ya que el ser humano por naturaleza es un ser pensante y un ser social. Esto nos ayudó mucho en nuestro principio a nuestros antepasados, ya que ellos tuvieron unas grandes ideas para descubrir en su tiempo las diferentes formas medicinales que habían en su momento. Y en ese lapso de tiempo que nos damos cuenta desde la edad moderna hacia la antigüedad, hacia la edad de piedra, la edad prehistórica, ellos no tenían ningún conocimiento de farmacia, ni de regencia, ni de ninguna índole que les brindara a ellos, por ejemplo, una capacidad tecnológica para mirar para qué servía cada planta. Pero ellos, por medio de sus pensamientos, fueron encontrando métodos para así poder descubrir para qué servía cada esencia y cada planta de la naturaleza. Por ejemplo, anteriormente cuando existían las pomadas, ellos no la descubrieron como uno actualmente la conoce en la actualidad, que es una crema, sino que ellos venían, iban a la selva, ya sabían qué medicamento o qué planta podían escoger para curar como se dice vulgarmente, la machacaban, la trituraban. Con ella hacían como especie de esa hoja, la cogían y la ponían como algo de una densidad que pudiera ver como cremoso en su época. Entonces ellos cogían su saliva y también la introducían como método para la medicina. Allí la ponían sobre la herida que tenía en ese momento la persona. Y ellos así, a medida que iba pasando el tiempo, ellos iban investigando, iban innovando sobre estos temas, ya que anteriormente era más fácil, no era tan fácil mirar las enfermedades. Por ejemplo, si nos miramos en la Edad Media o en la Edad del Oscurantismo, hay un episodio de la peste negra. Aquí se le llamó peste negra, una enfermedad que fue transmitida por animales y que acabó con diferentes personas en su época. Ya allí la ciencia en ese momento estaba haciendo sus estudios y sus análisis, pero por falta todavía de tecnología, por falta de entendimiento y por falta de principios en esa época, hubieron personas que no se podían salvar. Como ustedes saben, la Edad Media era una edad que siempre predominaba la iglesia y todo lo que estaba, lo que no era de Dios o provenía de Dios, ellos lo constituían como algo satánico o algo diabólico. Por estas prácticas en esa Edad Media, por ejemplo, lo que era la medicina, lo que era la astronomía, era una práctica no buena vista en esa época. Por eso en esa época los medicamentos no eran tan efectivos. Sí eran efectivos, pero no eran, perdona, no era la idea que quería decir. Eran efectivos, pero se tenía que esconder por la creencia de que estas personas cometían
traición hacia Dios y hacia la iglesia, entonces ellos lo condenaban a muerte por su descubrimiento, pero gracias a ellos, algunos científicos que pudieron en esa época tomar sus apuntes y guardar sus libros bien, que nos sirvieron como inicio y ejemplo para seguir avanzando en la medicina moderna. La medicina ancestral. Cuando les hablo de medicina ancestral, esta medicina, ahí voy a hablar sobre los chamanes, que eran en la antigüedad llamados como brujos, que, que con sus prácticas milenarias, desde el uso de las plantas medicinales, fueron las civilizaciones antiguas, de la creación de agentes y pociones que servían para la cura de esas personas. Por eso anteriormente le estaba explicando la cuestión de la Edad Media, porque en esa época no avanzaba la ciencia y la medicina, porque toda práctica que que iba en contra de la Iglesia Católica, como en ese tiempo se llamaba el clero, y ante el rey, eran sometidos a blasfemia, y eran sometidos a la horca o a otros antecedentes, y eran incinerados por dichas prácticas. La revolución química, esto es un dato muy importante porque la revolución química, la revolución química nos pudo dar un ejemplo claro del descubrimiento de sustancias sintéticas que revolucionaron al mundo, como el tratamiento de enfermedades, antibióticos, fármacos, que hoy en día tienen su fórmula química para basarse sobre la eficacia del medicamento. Y aquí estamos viendo un gran avance de la edad antigua hacia la edad moderna, ya que esto es una práctica que hoy en día es común utilizar, dado que ya los tiempos han cambiado, como dice uno vulgarmente, y las prácticas antiguas y paganas de aquella época no eran consideradas brujería ni nada de eso, sino como ahora hoy en día son consideradas unas prácticas que ayudan al ser humano a salvarse y tener vida. Por ejemplo, la creación de los antibióticos, como anteriormente se los mencioné, y algunos otros